¿Qué tal? Mi nombre es Yadira Rodríguez Aviles y soy psicóloga clínica, consultora para empresas. Y el día de hoy quisiera compartir con ustedes un tema muy importante, sobre todo en los tiempos actuales, que son las crisis en los centros de trabajo, el manejo de la crisis en los centros de trabajo, porque la crisis es inevitable. Sin embargo, el cómo la manejamos, el qué tan preparados estamos para enfrentarla, y orientar y contener a nuestro personal, eso es lo que puede generar que esta experiencia de crisis sea finalmente positiva, ¿no? Bueno, primero que nada, entender que la crisis es un estado temporal de desorganización en donde el individuo se siente incapaz de acceder o agota sus recursos cognitivos, emocionales, intrapsíquicos para enfrentar y resolver un problema que habitualmente tiene la capacidad de resolver, comprender, enfrentar, etc. Y bueno, estas crisis, como sabemos, no nada más se presentan de forma personal. Actualmente por COVID estamos viviendo una serie de retos organizacionales en donde las crisis de forma organizacional se están presentando desde el punto de vista financiero, sanitario, tecnológico, por el reto del trabajo remoto, etcétera. Pero lo más vulnerable en nuestra organización y lo más crítico y de lo que más dependemos nuestro éxito después de los tiempos actuales que corren es definitivamente nuestro personal, nuestra gente. Nosotros las personas no somos nada más el activo más importante de la organización, lo que permite que se logren los objetivos de desarrollo financiero, sino también somos lo más vulnerable y lo más frágil que tiene una organización. Por tanto, vamos a hablar el día de hoy del origen más frecuente, de la fuente que originan de forma más frecuente las crisis en los centros de trabajo de forma personal, no hablando de la organización, sino de los individuos. Una de ellas, la más frecuente, las amenazas reales. Hoy por hoy sabemos que la amenaza real que todos enfrentamos es la del contagio de COVID, pero también existen otras amenazas reales que de forma individual se viven distintas. Por otro lado están las amenazas supuestas, que es otra fuente de ansiedad muy frecuente, sobre todo proveniente de la sobreinformación de los medios de comunicación o de la información equivocada o distorsionada que alimenta más la angustia al personal. Y por otro lado están los eventos traumáticos. Los eventos traumáticos pueden ser accidentes personales, accidentes de trabajo, pueden ser layoffs o despidos masivos, o recortes de la plantilla de trabajo, la experiencia de la pérdida de un familiar cercano, decesos de gente cercana, amistades, familiares de nuestro empleado. Y por otro lado tenemos también aquellas experiencias de tener alguna persona querida en estado de salud crítico o atravesar una situación de salud crítica. Dentro de las orígenes más frecuentes de la ansiedad actualmente, los estresones más recurrentes en este 2020 está obviamente la percepción de un trabajo inseguro, es decir, observar o escuchar algunos rumores sobre recortes de personal y el sentirme angustiado de forma cotidiana por pensar que puedo perder mi trabajo en cualquier momento, que mi trabajo no es seguro, que no estoy seguro si no estoy trabajando de forma remota, si estoy trabajando de forma presencial. Y percibo que mi empresa no está proporcionándome las condiciones sanitarias indispensables para sentirme más seguro en las instalaciones. La salud individual y familiar es otro de los factores. Las finanzas personales, en muchos casos sabemos que hay personas que atraviesan situaciones de deudas y de recortes en los ingresos, de afectaciones en los ingresos familiares porque alguien ha perdido el trabajo en mi núcleo familiar, o hemos incurrido en gastos adicionales por enfermedad, por atención profesional de la salud mental, etcétera.
y también por el trabajo remoto. El trabajo remoto también es fuente importante de ansiedad porque hay que combinarlo en muchos casos con niños en la casa, con perros mientras hago videoconferencias, con retos mayores de aprender a utilizar tecnologías que antes no manejaba, con una reducción del contacto persona a persona que me generaba una tranquilidad, el poder de alguna manera compartir mis preocupaciones con mi jefe, con mis compañeros de trabajo, con mis amistades. Y bueno, todo esto son factores importantes que se pueden presentar, que se están presentando, son estresores que están generando mayor tasa de enfermedades mentales. Por ejemplo, Canadá y Estados Unidos, que son países de primer mundo, están reportando aproximadamente una alza de el 42% más de suicidios en personas sanas y un incremento del 86% más de personas que tienen antecedentes de problemas de salud mental, psicológicos o psiquiátricos que han estado intentando quitarse la vida o han logrado quitarse la vida en los pasados 3 meses. Obviamente estas estadísticas son altas, pero las nuestras deben ser mucho más altas porque estamos hablando de países de primer mundo que cuentan con un sistema de salud que proporciona apoyos para la prevención, contención, atención, etcétera. En este caso es precisamente crítico que la organización, nuestro centro de trabajo esté preparado, sobre todo el área de recursos humanos, de enfermería, todas las áreas de atención al personal, si eres supervisor, jefe, gerente, saber cuál es la técnica adecuada para poder manejar una crisis que puede presentarse, inclusive derivada de un accidente de trabajo, inclusive derivada de alguna mala noticia que se le tiene que dar al empleado durante su jornada laboral. Son cosas que no podemos evitar que sucedan, pero que ahorita son aún más sensibles y que nos pueden generar un daño a nivel organizacional y por supuesto va a ser un daño a nivel personal. Recordemos que la salud mental afecta en el fortalecimiento del sistema inmune, por tanto la depresión, la ansiedad mal manejada deriva en una depresión sistemática del sistema inmune y por tanto somos mucho más vulnerables a poder desarrollar cualquier enfermedad física. Pues todo somos un organismo integral y bueno, también cuando estamos deprimidos o ansiosos, nuestra concentración, atención y todas nuestras capacidades cognitivas se ven disminuidas de forma importante. Por tanto, se ve afectada nuestro desempeño, nuestra productividad. ¿Qué es lo que debemos hacer para poder contribuir a evitar que estas situaciones de crisis se presenten, inevitablemente se presentan, pero cómo podemos contribuir a manejarlas con nuestros empleados? Sensibilizarnos no es suficiente, tenemos que estar entrenados, preparados para poder utilizar técnicas de primeros auxilios psicológicos que ya son utilizados en todo el mundo desde hace muchos años atrás, inclusive mucho antes de que existiera la norma 035 de la Secretaría del Trabajo. Estas técnicas permiten que podamos saber cómo estabilizar y enfrentar el momento de crisis para poder contener, reducir las posibilidades de daños a largo plazo en esta persona que está sufriendo y derivarla a la atención profesional de salud mental o salud física que requiere. Nosotros no vamos a actuar como profesionales de la salud mental, ni es necesario que tengamos un título para hacerlo, pero sí que sepamos estos pasos sencillos de cómo manejar un evento de estado de shock, un evento de un estado psicótico en donde no existe conciencia, cómo manejar a un empleado que está altamente agresivo y no podemos manejarlo, qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir, qué es lo que por ley nos corresponde hacer y no interferir en el proceso, sino contribuir a la contención y el apoyo emocional y referirlo a la instancia que le sea de mayor apoyo. Y finalmente esto va a contribuir al ambiente de trabajo, al clima laboral y por supuesto la productividad sea estable. Recordemos que todos estamos ahorita vulnerables y somos blanco fácil de cualquier tipo de enfermedad mental y por tanto tenemos que estar muy preparados para atender las crisis
contenerlas, estabilizar y derivar a la atención apropiada. Y para esto pues, tenemos el entrenamiento de primeros auxilios psicológicos en el que vamos a trabajar. Por lo tanto, están todos invitados. Si eres personal de recursos humanos, enfermería, jefe, gerente, simplemente tienes contacto con personas, tienes que estar preparado, seguridad de higiene, tienes que estar preparado para enfrentar la crisis. No, la buena intención, la intención de ayudar, la intención de servir no basta. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, dicen por ahí. Por tanto, para eso existen las técnicas, por eso existen procedimientos o pasos para poderlo manejar. Soy Yadira Rodríguez Áviles, psicóloga clínica. Los invito a atender a nuestro entrenamiento de primeros auxilios psicológicos, porque para servir, para ayudar, hay que saber cómo. Gracias. Buena vida.